Gracias a las modernas tecnologías, actualmente se están haciendo nuevas observaciones de la realidad que resultan inexplicables bajo las teorías vigentes. Si nuestros postulados actuales, que sustentan las teorías aceptadas por la mayoría de la comunidad científica, se confirmaran con cada nueva observación, no habría necesidad de proponer ideas diferentes. Pero este no es el caso. A medida que nuestra tecnología avanza, se comprueban más contradicciones teóricas. La teoría del tiempo cuántico es un concepto innovador que se basa en deducciones lógicas muy claras y unos pocos postulados básicos esenciales que actualmente son ignorados, negados o simplemente omitidos. El punto de partida es un análisis crítico de la situación actual. A continuación, vamos a desarrollar la última versión casi completa de esta nueva teoría. Un buen ejemplo que recibimos del pasado es la catástrofe del ultravioleta, resuelta por Max Planck el 14 de diciembre del año 1900. Esta fue una catástrofe positiva, ya que marcó el inicio del avance continuo de la física cuántica, provocando una notable mejora de nuestra tecnología. Todo comenzó con un error en la teoría clásica del electromagnetismo. Al intentar explicar este espectro de radiación electromagnética, observado como una gráfica que mide la cantidad de energía transmitida por un cuerpo a cierta temperatura en cada frecuencia. Esta distribución espectral de la radiación de un cuerpo emisor depende de su temperatura. La frecuencia a la que el cuerpo emite la potencia máxima es directamente proporcional a su temperatura, conocido como desplazamiento de beam, y depende de su material, porque cada material tiene su propia curva de emisividad espectral característica. La frecuencia máxima de su espectro es igual a la constante B de Beam por su temperatura en grados Kelvin. En el siglo XIX se aceptaba que la radiación de la luz eran ondas. Y según la ley de Stefan Boltzmann, la radiancia espectral de los cuerpos aumenta rápidamente con la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Como podemos ver en la gráfica, en la zona de alta frecuencia, la energía emitida que pasa por unidad de área y por unidad de tiempo en una dirección específica debería aumentar en cantidades enormes. Pero las observaciones experimentales indicaban lo contrario. Aumentando la frecuencia, la energía emitida llega a un máximo y luego baja. Esa era la catástrofe sin explicación en la zona del ultravioleta. Con este problema sin resolver, empezamos el siglo XX. El 14 de diciembre del año 1900 se realizó una histórica reunión en la Sociedad Alemana de Física en Berlín. Max Planck presentó su trabajo para resolver matemáticamente el problema de la catástrofe del ultravioleta. Propuso cambiar la fórmula clásica ondulatoria por otra, donde la energía se emite en cantidades discretas. Analicemos los conceptos de esta propuesta. Hasta ese entonces, en el lapso de un segundo, cada frecuencia contenía distintas cantidades de ciclos, nu1, nu2 y nu3, con distintas longitudes de onda. Y la cantidad de energía transportada por cada frecuencia aumentaba a medida que se acortaba su longitud de onda. Energía E1 menor que E2 menor que E3. Max Planck eliminó el concepto de diferentes longitudes de onda. Hizo un modelo teórico de cuantos electromagnéticos de un segundo, que podemos interpretar como si fueran partículas que contienen distintas cantidades de ciclos, que son todos iguales en todo el espectro. La frecuencia quedó limitada al número de ciclos, todos iguales, contenidos en cada cuanto de energía mínima que puede existir para cada frecuencia. Menos ciclos, menos energía. E1 menor que E2 menor que E3. Para la frecuencia, siguió usando una unidad igual a la del espectro de ondas, pero con un significado completamente distinto. Por lo tanto, para definir a la frecuencia del modelo de Planck, ya no utilizo la letra griega nu,
porque así se refiere a la cantidad de ciclos por segundo con distintas longitudes de onda. Ahora utilizo la letra F porque son los ciclos, todos iguales, contenidos en distintas cantidades dentro de los cuantos electromagnéticos de un segundo. Al decir ciclos por segundo, Max Planck se refería a la cantidad de ciclos contenidos en cada cuanto energético de un segundo, F1 menor que F2 menor que F3, y pudo calcular la unidad natural H de Planck igual a 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Esta cantidad de energía en joules es igual a la energía contenida en un solo ciclo del modelo de Planck para todas las frecuencias. Por eso, al multiplicar H por la cantidad F de ciclos contenidos en cada cuanto de un segundo, nos da la energía cuántica en joules para cada cuanto electromagnético en cada frecuencia del espectro. De esta manera, se pueden calcular las energías E1, E2 y E3 para las frecuencias F1, F2 y F3 de cada cuanto electromagnético de un segundo, de tal manera que se pueden ordenar de menor a mayor, igual que con el concepto anterior de ondas. Veamos las consecuencias de este nuevo concepto. Todos los ciclos son iguales en todo el espectro. La misma cantidad de ciclos nos dan la misma cantidad de energía total en todas las frecuencias. Por lo tanto, lo que determina el nivel de energía total para cada frecuencia de radiación es la cantidad de ciclos iguales que se tiene en el espectro. La curva obtenida experimentalmente es el techo de la cantidad de ciclos en cada frecuencia. La energía total transmitida en cada frecuencia F es igual a la constante de Planck H por su cantidad de ciclos. Entonces, había que calcular la cantidad de ciclos debajo de esta curva para todas las frecuencias F del espectro. Y pudo conseguirlo gracias a su brillante idea de crear el cuanto elemental que transporta una cantidad discreta de energía E, que es la mínima energía posible para cada frecuencia, y los llamó cuantos de energía, con un valor de energía mínima E igual a la constante H por la cantidad de ciclos contenida en el cuanto de un segundo para cada frecuencia F, que se definen de la siguiente manera. En ese cuanto mínimo de un segundo hay una energía proporcional a la cantidad F de ciclos contenida dentro del cuanto. Y como ya vimos, pudo calcular el valor de la constante H, que desde entonces se llama constante de Planck igual a 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo, que es la energía contenida en cada ciclo del espectro, todos iguales. Para llegar al nivel de energía E total medido experimentalmente en el espectro de cada frecuencia F, había que sumar los cuantos de F ciclos cada uno hasta llegar al nivel de energía E total medida, igual a n cuantos de esa frecuencia, que es igual a la constante H por n veces la cantidad de ciclos contenidos en cada cuanto electromagnético de un segundo. Por lo tanto, la energía total de un haz de radiación electromagnética es la suma de las energías de todos los n cuantos de un segundo, de las distintas frecuencias F presentes en el espectro. Y repitiendo este ejercicio para cada frecuencia F, se podían completar todos los ciclos contenidos debajo de la curva de energía medida experimentalmente. Y de esta manera es posible que con muchos cuantos de un segundo con frecuencia F1 baja, se puede obtener el mismo nivel de energía que con pocos cuantos de un segundo con una frecuencia F2 mayor.
Para demostrarlo, había que comprobar que muchos cuantos de un segundo con pocos F1 ciclos podían tener más energía que una cantidad menor de cuantos de un segundo con mayor cantidad de ciclos F2. Y la comprobación de este modelo ocurrió en el año 1905, cuando el joven Einstein utilizó la teoría de Max Planck para explicar el fenómeno fotoeléctrico, que consiste en alumbrar a un metal para que expulse electrones. En la época en la que se realizó este descubrimiento, la teoría ondulatoria de la luz era el único modelo disponible. Se había observado que cuando la luz de determinada longitud de onda incidía sobre la superficie de un metal, a veces emitía un flujo de electrones, aunque la intensidad de la luz fuera muy baja. La intensidad de la luz se refiere a la energía total de la radiación. Según la teoría clásica de aquella época, el número de electrones emitidos debía aumentar proporcionalmente con la intensidad de la luz recibida, cosa que no siempre ocurría, porque con una longitud de onda un poco mayor, el metal no emitía electrones aunque se aumentara muchísimo la intensidad de la luz. Además, en la física clásica era necesario un margen de tiempo para absorber todas las ondas que iban llegando, hasta que los electrones hubieran recibido suficiente energía para ser expulsados del metal. Para recibir una frecuencia de nu ciclos por segundo, el electrón debía esperar un segundo para que le lleguen todos los ciclos de energía. Pero la emisión de los electrones es instantánea, como la incidencia de los cuantos que entregan F ciclos todos juntos, sin demora. Al experimentar, ninguna de las condiciones de la física clásica resultaron ser ciertas. La teoría ondulatoria, por lo tanto, no resultaba válida a la hora de explicar el efecto fotoeléctrico. En el año 1905, Einstein le dio una interpretación física al modelo matemático que Max Planck había presentado en Berlín 5 años antes. A los cuantos electromagnéticos de un segundo de Planck, a esos paquetitos de vibraciones sin masa que transportan una cantidad discreta de F ciclos de energía a la velocidad de la luz, desde 1926 los comenzaron a llamar fotones. Cada paquetito de ciclos transporta un cuanto de energía en joules que resulta de la constante H de Planck multiplicada por la frecuencia F de ciclos contenidos en cada fotón. Con el efecto fotoeléctrico quedó demostrado que los fotones pueden transferir instantáneamente su cuanto de energía a los electrones, sin la demora típica de las ondas con las que se tendría que esperar un segundo para que entreguen a todos sus ciclos de energía. En este modelo de Planck, los fotones se comportan como si fueran una partícula que choca y entrega toda su energía como lo hace en la pantalla de un detector de fotones. Se llama función de trabajo a la energía necesaria para arrancar a un electrón del material, igual a la constante H de Planck por F0, siendo F0 la frecuencia mínima necesaria para arrancar a un electrón. Si la cantidad de F ciclos contenidos en el fotón incidente es igual o mayor que F0, entonces el electrón es expulsado, porque esa partícula sin masa le entrega toda la energía que necesita instantáneamente. Pero si el fotón que incide sobre el metal transporta menos cantidad de ciclos, puede no ser suficiente para igualar o superar a F0. En ese caso, el electrón no es extraído y el que rebota es el fotón. Aunque con mucha energía se incremente el número de fotones iguales para aumentar la energía total de la radiación, tampoco se puede expulsar al electrón y rebota toda esa cantidad de fotones
con su frecuencia f menor que f0. El nuevo concepto de fotón explicaba exitosamente a todos esos fenómenos observados. Pero el fotón es un simple modelo teórico. Por ejemplo, en el ámbito de la física cuántica, los orbitales atómicos son nubes de probabilidad para encontrar a un electrón alrededor del núcleo. Los orbitales no existen en la realidad, pero nos ayudan a entender y predecir a esa realidad correctamente. Aunque esas nubes no existan en la naturaleza como las imaginamos, sin embargo, nos permiten predecir todos los enlaces covalentes en 3 dimensiones para determinar la forma correcta observada de las moléculas, por complejas que éstas sean. El fotón también resultó ser un modelo teórico exitoso. Es un cuanto de radiación electromagnética de 1 segundo que forma un punto luminoso en la pantalla del detector igual que las partículas subatómicas, pero sin embargo no tiene masa en reposo y se comporta como una partícula y como ondas, igual que las partículas subatómicas, como por ejemplo el electrón. Con estos conceptos bien definidos, podemos volver a repasar el análisis matemático de Albert Einstein en 1905 sobre el efecto fotoeléctrico que tituló «Sobre un nuevo punto de vista para la emisión de luz». Entender a las fórmulas es importante, pero entender el significado de cada análisis matemático es fundamental. El contenido de energía transportada por este modelo teórico de fotones depende de la cantidad de ciclos que contiene en 1 segundo de nuestro reloj, pero sin ser una onda. La conclusión fue que la radiación electromagnética no es una onda porque todos los ciclos son iguales y viajan concentrados en un punto que tampoco tiene masa. El fotón quieto no existe y desde que es emitido hasta que es recibido viaja a la velocidad de la luz. El fotón es una partícula elemental, un cuanto de luz o radiación electromagnética que posee energía y momento, pero no tiene masa en reposo. Representa la unidad básica de los fenómenos electromagnéticos, siendo responsable de todas las interacciones electromagnéticas. Los fotones se comportan tanto como partículas o como ondas, y la cantidad de energía de un fotón es igual a la constante de Planck h por la cantidad de ciclos que transporta. El fotón es un transportador de energía en forma de ciclos, pero con una unidad de medida en ciclos por segundo de nuestro reloj. Por lo tanto, este modelo de fotón queda subordinado al segundo humano. Hubo un momento en nuestra historia en que se propuso dividir a la hora en 100 minutos y a cada minuto en 100 segundos. Si se hubiera aceptado, hoy nuestro segundo sería mucho más corto y por lo tanto el modelo teórico del fotón resultaría mucho más pequeño y transportaría menos ciclos. Pero la constante h de Planck también cambiaría con el nuevo segundo y el resultado para la energía transportada con h nueva por su frecuencia nueva sería el mismo resultado de joules nuevos. Aunque este modelo de fotón queda subordinado a la definición del segundo humano, esta cuestión la resuelve la constante de Planck porque es una constante natural. Si algún día nos encontramos con una avanzada civilización extraterrestre, tendremos que relacionar con ellos a las unidades de medida del tiempo, la distancia, la masa, la temperatura, etc. Y luego se podrá comprobar que ellos tienen la misma constante de Planck con sus propias unidades, que son equivalentes a nuestros joules por segundo, y el paquetito teórico de energía que llamamos fotón es emitido instantáneamente por los electrones y sin interferencia viajan a la velocidad de la luz en todas direcciones hasta que entregan su energía
a otro electrón instantáneamente y sin demora. Todas las unidades naturales que fueron deducidas por Max Planck deben ser la relación para encontrar equivalencia de unidades con cualquier otra civilización. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud más pequeña que puede existir en el espacio tridimensional de nuestro universo? El espacio es discontinuo y usando nuestra unidad de medida de distancia en metros, el largo de Planck es igual a 1,61 por 10 a la menos 35 metros. Y esa distancia mínima que existe en nuestro universo tendrá el mismo largo con las unidades de medida de cualquier civilización. ¿Y cuál es el lapso de tiempo más corto que puede existir en nuestro universo? El tiempo también es discontinuo y usando nuestra unidad de medida del tiempo en segundos, el tiempo de Planck es igual a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos. Y con cualquier otra unidad de medida del tiempo, esa duración mínima del tiempo de Planck que existe en nuestro universo será igual a la que los extraterrestres midan con sus relojes. Lo mismo podemos hacer para relacionar las unidades de masa y temperatura, para comprobar que tenemos las mismas constantes universales como la energía de Planck, la masa de Planck, la temperatura de Planck y la densidad de Planck. Pero antes de seguir adelante, detengámonos en estas dos unidades naturales. ¿Qué significan? ¿Cómo las debemos interpretar? Nos indican claramente el concepto que el espacio no es continuo y el tiempo tampoco es continuo. El fotón, desde que es emitido hasta que sea recibido, siempre debe moverse. El fotón quieto no existe. Por lo tanto, cada vez que transcurre un tiempo de Planck, debe moverse un largo de Planck. Un largo de Planck sobre un tiempo de Planck nos determina la máxima velocidad que puede existir, que con nuestras unidades es igual a 299.792.458 metros por segundo, que nosotros llamamos velocidad c de la luz sin interferencias. Se debe decir sin interferencias porque la velocidad de la luz no es la misma en el vacío que en el aire, que en el agua o en un vidrio transparente, etc. Por ejemplo, si la medimos en la superficie de la Tierra, debemos hacerlo dentro de un tubo de vacío sin aire y evitando cualquier otra interferencia en su movimiento. La cantidad de largos de Planck que el fotón avanza en un segundo es igual a la máxima cantidad de movimientos que se producen cada vez que nuestros relojes marcan un segundo. Es igual a 1,85 por 10 a la 43 veces. Por lo tanto, la definición natural del segundo es lo que debemos esperar hasta que los fotones se muevan 1,85 por 10 a la 43 veces. Y nuestros relojes miden cantidad de tiempos de Planck. En un segundo hay 1,85 por 10 a la 43 tiempos de Planck. Si un tiempo medido es igual a 0, significa que no hay movimiento, porque no ha transcurrido ni un solo tiempo de Planck. Dicho de otra manera, si el tiempo no avanza, no hay ningún movimiento. Por eso al tiempo siempre lo medimos con cantidad de movimientos de toda clase. Empezamos con relojes de arena y terminamos midiendo los ciclos de los relojes atómicos. Suponiendo estados iniciales y finales de equilibrio, los sistemas físicos saltan de un estado con cierto orden a un estado menos ordenado, aumentando su entropía. Recordemos este concepto. Si entendemos una copa como un sistema ordenado y equilibrado, con un alto potencial entrópico, veremos que su fragmentación en pedazos es un suceso natural, temporal, que no sucede de manera espontánea en sentido inverso. El segundo principio de la termodinámica establece que la entropía siempre aumenta, lo que proporciona una flecha del tiempo y define una dirección en la cual los procesos termodinámicos ocurren, siempre hacia adelante.
El pasado es todo lo que ocurrió antes del presente. A medida que el presente evoluciona hacia el futuro, la entropía siempre avanza. Esta tendencia natural al aumento de la entropía establece una dirección temporal para los fenómenos físicos, siempre hacia adelante. En esta teoría del tiempo cuántico se define que todo lo que existe simultáneamente en el presente, en este preciso momento. Filósofos como John M. E. McTaggart y William James han defendido esta visión, que también coincide con los conceptos de esta física del tiempo. En la filosofía del tiempo, el presentismo sostiene que solo el tiempo presente es real, el pasado ya no existe y el futuro aún no existe. Según esta perspectiva, el tiempo puede ser visto como una serie de instantes consecutivos del presente, que uno a continuación del otro son permanentemente reales. El espacio físico está formado por píxeles de un largo de Planck que contienen todo lo que existe a nuestro alrededor, y todo lo que nos rodea aquí debe estar quieto hasta que transcurra un tiempo de Planck. Esa posición quieta de todo lo que existe es nuestro presente actual. Imaginemos que este cuadrito azul en perspectiva contiene a todo lo que existe quieto a nuestro alrededor, es decir, nuestro presente actual. No podemos decir que el tiempo avanza porque todo debe estar quieto hasta que se complete un tiempo de Planck. Entonces diremos que lo que avanza es el ahora, es decir, este instante en cada instante. Una vez que nuestro reloj acumule un avance del ahora equivalente a 5,39 por 10 a la menos 44 segundos, parte de todo lo que existe a nuestro alrededor se puede desplazar un largo de Planck en todas direcciones. Y se forma un nuevo presente, con todo lo que existe en sus nuevas posiciones, esperando que se complete un nuevo tiempo de Planck. Y el presente anterior ya no existe. Pero guardemos a ese pasado para que luego podamos analizar la historia. Y todo se vuelve a repetir una y otra vez, hasta que llegamos al último presente que vamos a analizar. Y nosotros existimos ahora, y desde allí observamos el pasado recibiendo fotones en nuestros ojos. Imaginemos un fotón que fue emitido desde este pasado, y tenemos que volver a resaltar la importancia de las propiedades del fotón. El fotón quieto no existe. Cada vez que se cumple un tiempo de Planck, el fotón debe moverse un largo de Planck. O sea que ese fotón fue emitido hace n tiempos de Planck y se ha movido n largos de Planck hasta llegar a nosotros. Hemos dicho que nuestros relojes miden cantidad de tiempos de Planck. La distancia que nos separaba desde donde fue emitido el fotón es igual a n largos de Planck. Y ha demorado un tiempo medido t igual a n tiempos de Planck en llegar a nosotros. Si ese fotón se tuvo que mover n veces igual a 1,85 por 10 a la 43 movimientos, entonces ha demorado un segundo y partió desde una distancia de n largos de Planck igual a casi 300 millones de metros y nosotros lo recibimos con una demora de un segundo. Y de esa manera nosotros observamos el mundo físico que nos rodea, con un atraso progresivo con la distancia. El mundo físico que observamos a nuestro alrededor son esferas concéntricas del pasado, separadas por un tiempo de Planck. Y al presente de este instante no lo podemos ver, porque todavía no recibimos a ningún fotón del presente. Debido a la existencia de las constantes naturales,
que ya eran conocidas en el año 1900, comenzamos el siglo XX explicando que el contenido de energía transportada por nuestro modelo teórico del fotón depende de la cantidad de ciclos que contiene un segundo de nuestro reloj. En el año 1900 no había ningún problema con este concepto, porque la duración del segundo se consideraba universal, igual en todos lados. Pero desde 1905 comenzaron grandes complicaciones para nuestro análisis conceptual del tiempo. La teoría de la relatividad de Albert Einstein nos dice que el tiempo es relativo y depende del observador, lo cual es correcto. Dos eventos que parecen simultáneos desde un punto de vista pueden no serlo desde otro, lo cual es correcto. El tiempo no es igual en todo el universo, y a muchos esto les complica la idea de una existencia simultánea universal en el sentido clásico del tiempo absoluto. Correcto, el tiempo no es absoluto. Y las diferentes medidas del tiempo pueden confundir a los observadores, pero eso no impide la existencia universal simultánea, independientemente de cómo la perciban diferentes observadores. Desde un punto de vista existencial y práctico, todo lo que existe lo hace en un momento del presente continuo. Desde esta perspectiva ontológica, cada cantidad tiene su propia existencia individual, pero todas forman parte del conjunto del universo. La noción de simultaneidad aquí puede referirse a la coexistencia de todas las entidades en el marco del universo, aunque sus interacciones y estados pueden diferir. En conclusión, todo lo que existe lo hace en un presente continuo, aunque la percepción de este presente puede variar para distintos observadores. Entonces, cada presente continuo podría ser un instante universal simultáneo, y ya veremos cómo lo perciben diferentes observadores. Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad especial en 1905, que actualmente ya ha sido comprobada y sabemos que es correcta. El tiempo TR marcado por un reloj en movimiento es igual al tiempo T0 marcado por un reloj quieto por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del reloj en movimiento al cuadrado sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula es correcta para el mismo lapso de tiempo de ambos relojes. Es decir, tiene que existir un instante inicial común en el cual ambos relojes se ponen en marcha simultáneamente y otro instante final común en que se miden los tiempos TR y T0 que ambos relojes marcaron simultáneamente. Sin embargo, con la relatividad de Einstein, la existencia simultánea de ambos relojes se había puesto en entredicho. Veamos ahora el importante ejemplo de los hermanos gemelos. Uno se va de viaje en una nave espacial muy rápida y cuando vuelve, los gemelos comparan sus relojes. El tiempo de la nave TR es menor que el tiempo transcurrido en la Tierra T0. Ambos tiempos midieron la misma demora del viaje entre el instante inicial de la partida y el instante final de la llegada. Un tiempo local T0 fue medido en la superficie de la Tierra y el otro tiempo local TR fue medido dentro de la nave durante el viaje. Sin embargo, la demora del viaje entre la partida y la llegada fue igual para el gemelo viajero que para su hermano en la Tierra. Demora es lo que algo tarda en ocurrir. Es lo que hay que esperar entre un instante inicial y un instante final concretos. En este contexto, la palabra demora no se debe confundir con retraso. Demora es lo que hay que esperar entre el inicio y el final de un evento sin importar si hay retrasos o no. En el ejemplo de la nave espacial,
La demora entre la partida y la llegada resultó medida con tiempos diferentes, pero la demora fue igual para ambos hermanos. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo es local y la demora es universal. A cada lugar del universo donde nuestros relojes miden el tiempo, lo llamaremos marco de referencia temporal. En nuestro caso, tenemos un marco en la superficie de la Tierra y otro dentro de la nave. Y cada marco tiene su tiempo propio marcado por sus relojes locales. En este caso, a la unidad de tiempo en la Tierra la llamaremos año cero. Y el tiempo T0 medido para la demora del viaje fue igual a 4. Según el reloj de la Tierra, el viaje duró 4 años. Pero en la nave, su reloj marcó un tiempo propio TR de solamente 2 años R. Y la demora de 2 años R resultó igual a la demora de 4 años 0. De donde podemos generalizar la ley del tiempo. Para medir la misma demora, en cada lugar del universo, la cantidad del tiempo propio medido por la demora de su unidad es siempre igual en todos lados. Es importante señalar que ambos gemelos existían simultáneamente en el mismo lugar y en el mismo instante de la partida de la nave. Si al regreso de la nave ambos gemelos todavía seguían existiendo simultáneamente, entonces, durante todo el viaje tuvo que persistir la existencia universal simultánea de ambos gemelos. Y podemos generalizarlo a todo lo que existe. Independientemente de los tiempos medidos en distintos lugares, todo existe simultáneamente. Y hay que tener en cuenta que todas las leyes físicas se cumplen con el tiempo propio de cada lugar. El gemelo en la nave tuvo una vida normal en 2 años propios, y su hermano en la Tierra también, pero durante 4 años propios. Uno vivía más rápido que el otro, aunque ellos percibían que sus vidas transcurrían normalmente. Todo lo que percibimos a nuestro alrededor lo hacemos con el tiempo propio que nos rodea. Ahora vamos a seleccionar la demora de una unidad en la ley del tiempo. Y la cantidad TR de demoras del segundo R es igual a T0 veces la demora del segundo 0. Vamos a localizar a un fotón emitido desde el marco de referencia temporal R. En ese marco tenemos un reloj que mide el tiempo TR con la duración de un segundo R, que según el modelo teórico del fotón, contiene FR ciclos de radiación electromagnética. Y todas las constantes universales y fórmulas físicas se cumplen con el segundo R en el marco de referencia R. Cuando un electrón emite una radiación electromagnética, se forma un fotón con FR ciclos por segundo propio R de ese lugar. El fotón es un paquetito de energía con cierta cantidad de ciclos que no tiene masa y es emitido a la velocidad de la luz. Recordemos que a la velocidad de la luz su tiempo interno es 0. Por lo tanto, nunca se completa un tiempo de Planck y no puede tener ningún movimiento interno durante todo el viaje. Si luego ese fotón se recibe en un marco cero de referencia temporal diferente, la duración de su segundo cero también será diferente. Y todas las constantes universales y fórmulas físicas se cumplen con el segundo cero en el marco de referencia cero. Entre el marco R y el marco cero, es como si dos civilizaciones universales distintas deben comparar sus unidades de medida y comprobar que tienen los mismos resultados. La energía del fotón emitido era igual a H por la cantidad de ciclos FR en un segundo de su reloj en el marco R. El fotón llega al marco cero,
viajando siempre a la velocidad de la luz, sin cambios internos, y la energía entregada por el fotón en el otro marco de referencia temporal es igual a h por la cantidad de ciclos f0 contenidos en un segundo cero del reloj local del marco cero. Pero f0 es menor que fr. Por lo tanto, tendremos un corrimiento al rojo, que usualmente se llama z+1, igual a fr emitida sobre f0 recibida, que son proporcionales a la duración de sus segundos propios, segundo r sobre segundo 0. Y en vez de z+1, aquí llamaremos ρ al corrimiento al rojo. Y de acuerdo con la ley del tiempo, t0 por la duración del segundo 0 es igual a tr por la duración del segundo r. Entonces, podemos agregar t0 sobre tr a la cadena de igualdades, de donde nos surge la ley del fotón, para relacionar los tiempos propios medidos en cada marco de referencia temporal. El tiempo medido con el reloj del marco 0, dividido el corrimiento al rojo de los fotones recibidos desde el marco R, es igual al tiempo marcado por el reloj en el marco R. Recordemos que todas las leyes físicas se cumplen con el tiempo propio medido en cada lugar. Imaginemos que estamos ubicados en el marco 0, observando un fenómeno luminoso que ocurre en el marco R, al que le medimos un tiempo t0 con nuestro reloj, pero también le medimos el corrimiento al rojo de los fotones recibidos desde allá. Si al tiempo medido con nuestros relojes t0 lo dividimos por el corrimiento al rojo ρ, entonces habremos calculado el tiempo propio tr de aquel lugar, que es el tiempo que debemos usar en todas las fórmulas físicas que se aplican a cualquier fenómeno observado en aquel marco R. Solo cabe preguntarnos, ¿qué pasa con los ciclos que sobraron en estos modelos del fotón? La energía emitida del fotón es h por su frecuencia fr, y la energía recibida en el marco 0 es igual a h por f0, que son los ciclos que contiene el segundo 0 con menos demora. La frecuencia emitida es mayor que la frecuencia recibida. Parece que se hubiera perdido energía en la radiación recibida. Pero la radiación electromagnética siempre viaja a la velocidad de la luz. Por lo tanto, según la relatividad especial, su tiempo propio es 0. Si el tiempo es 0, nunca se puede cumplir un tiempo de Planck, y por lo tanto no puede tener ningún movimiento durante el viaje. Debe llegar exactamente igual que como fue emitido. Por lo tanto, la cantidad de ciclos emitida es exactamente igual a la cantidad de ciclos recibida. Recordemos que el fotón es un modelo teórico, donde su frecuencia siempre se mide con el reloj local. Con la definición de frecuencia en ciclos por segundo, subordinamos la cantidad de ciclos de cada fotón al segundo propio de cada lugar. En todos los marcos de referencia temporal con distintos tiempos propios, se van a recibir fotones con distintas frecuencias a las que fueron emitidas. Por lo tanto, en este caso, la frecuencia recibida en el marco 0 es igual a la cantidad de ciclos que entran en un segundo 0. Pero, ¿qué pasa con los ciclos que sobraron? Esos ciclos que sobraron se deben incorporar a otro modelo teórico de fotón recibido. Veamos un caso bien simplificado donde se emite un fotón con frecuencia fr y se recibe con una frecuencia f0 a la mitad. El corrimiento al rojo fr sobre f0 es igual a 2. La frecuencia emitida fr es igual a 2 veces la frecuencia recibida f0. La energía emitida por cada fotón es igual a h por fr.
y la energía recibida por cada fotón es igual a h por f0. Por lo tanto, la energía ER del fotón emitido es 2 veces la energía E0 del fotón recibido. Entonces se reciben dos fotones con frecuencia F0 y energía E0. Y con dos fotones recibidos igualamos a la energía emitida por un fotón, que resulta igual a la suma de energía recibida de dos fotones. O sea, si hay corrimiento al rojo, recibimos la misma energía, pero con menos frecuencia y más fotones. Podemos generalizar. La frecuencia emitida es igual al corrimiento al rojo por la frecuencia recibida. Y también podemos generalizar. La frecuencia emitida es igual al corrimiento al rojo por la frecuencia recibida. Y deberíamos llamarla ley de la energía. Por ejemplo, si recibimos fotones con un corrimiento al rojo igual a 1,7, entonces, por cada 10 fotones emitidos con su frecuencia original FR, nosotros recibiríamos 17 fotones con la frecuencia recibida F0, que igualaría la cantidad de energía emitida con la recibida. La inteligencia artificial me dice que actualmente este concepto no se usa, que debo discutirlo con mis pares y hay que demostrarlo experimentalmente, pero no le encuentra ningún error al razonamiento. Bien, lo publico en esta conferencia y lo pongo a tu disposición. Asumiendo que la ley de la energía es correcta, podemos aplicarla a los fotones recibidos con el máximo corrimiento al rojo comprobado. El corrimiento al rojo del fondo cósmico de microondas CMB es igual a 1090. Se refiere a la época de recombinación medida con alta precisión por misiones como COBE, WMAP y Planck, siendo Planck la que ha proporcionado las mediciones más precisas y detalladas hasta ahora. La primera consecuencia es que por cada fotón que se emitió desde el fondo cósmico de microondas, hoy recibimos 1090 fotones, con una frecuencia F0 1090 veces menor. Y de la energía emitida ER por cada fotón en el lugar de emisión, hoy recibimos esa misma energía en 1090 fotones con una energía 1090 veces menor E0 cada uno. Como ya dijimos, recibimos la misma energía con menos frecuencia. El fondo cósmico de microondas o CMB tiene características de radiación de cuerpo negro y su frecuencia F0 recibida pertenece al rango de las microondas, 1,6 por 10 elevado a la 11 ciclos por segundo. Entonces, por cada fotón emitido por el CMB, hoy recibimos 1090 fotones de 1,6 por 10 a la 11 ciclos por segundo y una temperatura de 2,7 grados Kelvin. Al multiplicar esa frecuencia recibida por 1090, esos fotones fueron emitidos con una frecuencia de 1,6 por 10 a la 11 por 1090 y es igual a 1,74 por 10 elevado a la 14. Por lo tanto, hoy recibimos los fotones en la frecuencia de microondas 1,6 por 10 a la 11 y una temperatura de 2,7 grados Kelvin. Pero cada fotón emitido desde el fondo cósmico CMB tenía frecuencia original emitida de 1,74 por 10 a la 14 ciclos por segundo propio, con una temperatura de aproximadamente 3000 grados Kelvin, que está en la zona del infrarrojo muy cerca de nuestro espectro visible que comienza en 4 por 10 a la 14. Y ese mismo razonamiento lo podríamos aplicar a toda clase de fotones recibidos con corrimiento al rojo. Volviendo a nuestro modelo de fotones, son emitidos desde el marco R a una velocidad de la luz CR igual a casi 300 millones de metros por segundo R de emisión, y llegan al lugar de recepción con una velocidad de la luz C0 igual a casi 300 millones de metros
por segundo cero de recepción. Por lo tanto, CR por segundo R es igual a C0 por segundo cero. Segundo R sobre segundo cero es igual a C0 sobre CR. Y es igual al corrimiento al rojo ρ de los fotones recibidos, de donde deducimos la ley de la luz. La velocidad de la luz en un marco R es igual a la velocidad de la luz en el marco cero sobre el corrimiento al rojo de los fotones recibidos en ese marco cero. De esta manera, midiendo el corrimiento al rojo a los fotones recibidos, podemos saber cuál es la velocidad de la luz de aquel lugar CR comparada con nuestra C0, que sin interferencias es igual a casi 300 millones de metros por segundo de nuestro reloj. Volvamos ahora al año 1905. Albert Einstein había publicado su relatividad especial, y cuando 10 años después presentó su relatividad general, partiendo de esta fórmula de la relatividad especial, en 1916 Schwarzschild reemplazó la velocidad v por la velocidad de escape v sub e, obteniendo la solución perfecta para calcular el tiempo TR en los campos gravitacionales, con el tiempo medido desde fuera de ese campo gravitacional T0. Siendo la velocidad de escape igual a la raíz cuadrada de 2g por la masa m que provoca el campo gravitatorio dividido la distancia r hasta el centro de la masa, entonces se puede calcular el tiempo propio en el campo de gravedad Tr en función de la masa m y la distancia r. Pero cuando la velocidad de escape se hace igual a la velocidad máxima permitida por las constantes de Planck, que nosotros llamamos velocidad de la luz c sin interferencia, entonces la distancia r se hace igual a rs o radio de Schwarzschild, igual a 2gm sobre c al cuadrado, y la podemos reemplazar en la fórmula de Schwarzschild para calcular a cualquier tiempo propio Tr en función del T0 medido con el reloj del vacío, el radio de Schwarzschild del cuerpo masivo y la distancia r al centro de masa. Distancia r muy grande tenemos al tiempo T0, y a medida que nos acercamos al centro del cuerpo masivo, el tiempo propio Tr se va reduciendo hasta llegar a cero en el radio de Schwarzschild. Pero recordemos a la ley del fotón, donde ρ es igual a la inversa de la raíz cuadrada de esta ecuación. Entonces, este es el corrimiento al rojo de los fotones emitidos desde una distancia r del centro de masa y recibidos desde fuera de ese campo gravitacional. Y los fotones emitidos a una distancia r muy lejos del centro tendrán un corrimiento al rojo igual a 1 por estar en el mismo lugar donde se mide T0. A medida que la emisión de fotones se hacen a una distancia r menor, el corrimiento al rojo de los fotones emitidos será mayor, hasta que, al llegar muy cerca de la distancia del radio de Schwarzschild, el corrimiento al rojo de los fotones se hace infinitamente grande. Y si ahora recordamos la ley de la luz, el corrimiento al rojo es igual a la velocidad de la luz sin interferencias en el vacío C0 sobre la velocidad de la luz CR a una distancia r. Si reemplazamos a ρ en la fórmula de Schwarzschild, tenemos la velocidad de la luz a distancias r del centro de masa, desde la velocidad de la luz C0 a grandes distancias r hasta el extremo de hacerse cero en la distancia rs. La disminución de la velocidad de la luz en un campo gravitacional fue comprobado en 1964 por Irwin Shapiro, haciendo rebotar una señal en Mercurio cuando estaba detrás del Sol. Comprobó que los fotones no solamente se doblaban en ese campo gravitacional, sino que además retrasaban su velocidad. Pero este primer método era relativamente impreciso porque el eco recibido resultaba demasiado débil. La primera comprobación precisa de la disminución de la velocidad en un campo gravitatorio de los fotones que pasaban cerca del Sol fue hecha por las sondas Viking que aterrizaron en Marte en los años 70. Las señales emitidas
desde una sonda en Marte viajaban directamente hasta la Tierra. Se pudo medir la velocidad con que viajaban esas señales, tanto cuando se recibían directamente como cuando estaban detrás del Sol, y los fotones tenían que atravesar su campo gravitacional. Estas medidas, mucho más precisas, corroboraron definitivamente el efecto Shapiro en campos gravitacionales. Pero se hizo otro descubrimiento trascendental. Si se manda una señal de una frecuencia conocida desde Marte a la Tierra, ya vimos que los fotones cambiaban su trayectoria y bajaban su velocidad cuando pasaban por el campo gravitatorio del Sol. Pero además, esos fotones eran recibidos en la Tierra con la misma frecuencia con que fueron emitidos desde Marte. La gravedad solo afecta el espacio por donde se mueve el fotón, no lo que está dentro del fotón, porque viajando a la velocidad de la luz, su tiempo propio sigue siendo cero y no tiene movimientos. Resumiendo, tenemos un volumen de espacio que es un marco de referencia temporal R desde donde se emiten fotones, y otro volumen del espacio como marco de referencia cero donde se reciben los fotones. El marco R mide con un tiempo propio TR y el marco cero con un tiempo propio T0. En nuestro ejemplo, el segundo R contiene más demora que el segundo cero. Recordemos la ley del tiempo. Para la misma demora, el tiempo medido en cada marco de referencia por la demora de su unidad siempre es igual. Y gracias a las frecuencias emitida y recibida, que nos dan el corrimiento al rojo recibido, midiendo el tiempo local T0 dividido el corrimiento al rojo de los fotones recibidos, es igual al tiempo propio del lugar de emisión, que es la ley del fotón. Eso nos permite calcular las velocidades de la luz en los campos gravitacionales con el corrimiento al rojo de cada lugar del campo gravitacional usando las ecuaciones de Schwarzschild, y con el reloj de un marco se puede medir la velocidad de la luz en otro marco con un tiempo propio diferente. Pero hay otra consecuencia muy importante de este fenómeno, porque si emitimos un rayo láser con una duración de un segundo local TR desde el marco R, donde la velocidad de la luz es CR, lo vamos a recibir en el marco cero con una velocidad de la luz C0, y desde que comenzamos a medir a ese rayo láser hasta el final, habremos medido un tiempo T0 también igual a un segundo cero. Es decir, el tiempo propio de emisión desde el marco R es igual al tiempo propio recibido en el marco cero. Esto es una consecuencia de la variación de la velocidad de la luz con cada tiempo propio. Y tenemos a la ley de la fila, que nos dice que para cualquier señal luminosa con principio y final concreto, la duración de la señal es igual en el tiempo propio de todos los marcos de referencia temporal. Si tenemos un faro en la noche que enciende y apaga la luz en períodos de un segundo, en todo el universo se medirá la duración de esa señal con un segundo propio con el reloj de cualquier lugar. Hasta aquí hemos llegado con las unidades naturales. Todos nuestros relojes, en todos lados, siempre miden la misma cantidad de tiempos de Planck en cada segundo. Pero los segundos son diferentes en distintos marcos de referencia temporal, y entonces cambia hasta la velocidad de la luz. Todo esto ya ha sido comprobado. Pero nos están faltando algunos conceptos. ¿Cómo es el mecanismo del avance del tiempo? Para visualizar el avance del tiempo, deberíamos encontrar un modelo teórico exitoso muy simple como el de los orbitales atómicos o el fotón. Imaginemos que esta línea vertical contiene a las tres dimensiones espaciales, donde está ubicado todo lo que ahora existe a mi alrededor. En mi marco de referencia temporal, ahora, en este preciso momento, es el instante cero, como si todo estuviera quieto.
Todo lo que me rodea existe simultáneamente en este momento, cada cosa en su lugar. Y hay que esperar que transcurra un tiempo de Planck para que se produzcan movimientos de un largo de Planck. Nada se puede mover en mi marco cero de referencia temporal a mi alrededor hasta que transcurra un tiempo de Planck TP0 igual a 539 por 10 a la menos 44 segundos 0 de mi reloj. Pero mi marco cero de referencia temporal cero es uno más en infinidad de marcos temporales que hay en todo el universo, cada uno con la duración diferente de su tiempo de Planck y su segundo propio. Cuando esperamos que se cumpla un tiempo de Planck en el lugar donde estamos, en el resto del universo se van cumpliendo infinidad de tiempos de Planck propios en cada instante, que provocan movimientos de un largo de Planck en otros lados. Esta línea de la hora en mi marco también contiene a las tres dimensiones en todo el espacio universal, con todo lo que existe en la posición que tiene cada cosa en su lugar después que se cumplió su último tiempo de Planck propio en los distintos marcos de referencia temporal. Eso es un instante universal. En el instante cero, mi ahora es parte del ahora universal. A continuación, se cumple simultáneamente el tiempo de Planck en muchos otros marcos de referencia temporal que producen movimientos de un largo de Planck. Pero en mi marco cero, todo queda en la posición que tenía en el instante cero. Para que el ahora avance, fue necesaria una pequeña demora entre el instante cero y el nuevo instante universal provocado por el cumplimiento del tiempo de Planck en otros marcos de referencia temporal. Aunque sea una demora muy pequeña, debe ser distinta de cero. De no ser así, la existencia del universo sería instantánea entre su origen y su final. Vamos a llamar cuánto de demora universal delta D a lo que hay que esperar entre dos instantes universales consecutivos. ¿Por qué constante? Si no fuera una constante, los fenómenos físicos serían caóticos. Los segundos de un mismo marco de referencia serían todos diferentes. Y eso no ocurre. Son todos exactamente iguales porque delta D siempre tiene la misma duración. Y el cuánto de demora universal delta D se repite sucesivamente, separando cada vez a dos instantes universales colectivos sucesivos provocados por los cumplimientos del tiempo de Planck en distintas partes del universo, hasta que finalmente se completa la demora de mi tiempo de Planck propio TP0 en mi marco cero y parte de lo que me rodea puede tener un movimiento de un largo de Planck a mi alrededor. Tuve que esperar Q0 veces la demora delta D para que se complete un tiempo de Planck propio TP0 en mi marco, donde a Q0 lo vamos a llamar cuánto de tiempo propio del marco cero de referencia temporal. Q0 es la cantidad de instantes universales que transcurrieron desde el instante cero hasta que se completa un tiempo de Planck cero en mi marco. Y cuando esto se repite 1,85 por 10 a la 43 veces, mi reloj marca un segundo cero. Y reemplazando a TP0 por Q0 por delta D, mi reloj mide la demora universal con la cantidad de 1,85 por 10 a la 43 por Q0 veces el cuánto de demora universal delta D, que es la demora entre dos instantes sucesivos del presente en todo el universo. O sea que, dentro del concepto de unidades naturales, los relojes están midiendo la cantidad de cuantos de demora universal delta D que en cada marco de referencia temporal depende de su cuanto de tiempo propio Q0. En consecuencia, nuestros relojes miden la cantidad acumulada de cuantos de demora universal delta D en nuestro marco. Y Q0 veces delta D por 1,85 por 10 a la 43
determina la demora del segundo propio de cada marco en cada lugar del universo. Por lo tanto, lo que es diferente en cada marco de referencia temporal es la cantidad de cuantos Q para que se cumpla el tiempo de Planck propio. El tiempo de Planck 0 es igual al cuanto de tiempo propio Q0 por el cuanto delta D de demora universal. Y en el marco R, su tiempo de Planck TPR es igual a QR por delta D. En definitiva, los tiempos de Planck de cada marco tienen diferentes cantidades Q de cuantos de demora universal delta D. Y la demora de cada tiempo de Planck local depende de su cuanto de tiempo propio Q. Y como vimos, los segundos de cada marco de referencia temporal tienen una demora diferente a los demás, pero siempre tienen la misma cantidad de tiempos de Planck. Para comparar los distintos tiempos medidos en cada marco, siempre deben referirse a un instante inicial y un instante final comunes para cada reloj. Entre los instantes inicial y final, debido al avance del ahora, se crean sucesivos presentes instantáneos en todo el universo. La demora entre dos instantes universales consecutivos es la constante de demora universal delta D. Entre el instante inicial y el instante final se producen n instantes universales consecutivos. Por lo tanto, la demora total de este lapso es igual a n veces la demora universal delta D. En el ejemplo del gemelo viajero, ambos hermanos pusieron en marcha sus propios relojes en el instante de partida de la nave y midieron el tiempo en el instante del regreso de la nave. Entonces, se cumplió la fórmula de la relatividad especial, porque la demora universal del viaje es igual a la demora en la Tierra y a la demora en la nave. Lo mismo ocurre con el tiempo propio de los campos gravitacionales. Para comparar los tiempos propios medidos en marco de referencia temporal diferentes, siempre deben referirse a la misma medida de la demora universal. La demora universal de referencia puede ser la demora observada en cualquier marco. Por ejemplo, la demora desde que salgo de mi casa hasta que llego a la oficina es igual a la demora de todo lo que está ocurriendo en todo el universo durante ese lapso. Quienes me observen desde distintos lugares del universo podrán medir mi viaje en su tiempo propio, pero para aplicar las leyes de la física a mi viaje tendrán que dividirlo por el corrimiento al rojo de los fotones que les envío con mi imagen. Vamos a extraer los instantes intermedios donde se produjeron movimientos en el marco R de referencia temporal. Y esta demora universal será la medida de un segundo R con el reloj del marco R. Por lo tanto, en el marco R se produjeron 1,85 por 10 a la 43 movimientos. Y cada movimiento se produce cuando se cumple la demora de un tiempo de Planck TPR, para totalizar 1,85 por 10 a la 43 tiempos de Planck R en un segundo R. Y por definición, cada tiempo de Planck R es igual a la cantidad de movimientos universales QR veces por el cuanto de demora delta D. Simultáneamente tenemos un reloj en el marco 0 que marca un segundo 0 con menos movimientos universales Q0. Y su tiempo de Planck TP0 tiene menos demora. Y se cumplen antes los 1,85 por 10 a la 43 movimientos en un segundo 0. Y el tiempo propio T0 será mayor a un segundo 0 para igualar la demora de un segundo R. Y la ley del tiempo nos dice que para la misma demora universal, T0 por su segundo 0 es igual a TR por su segundo R. Y con la diferencia del segundo R de emisión de un fotón y el segundo 0 de recepción, nos dan las frecuencias de emisión y recepción con corrimiento al rojo, de tal manera que para la misma demora universal,
El tiempo medido TR en el lugar de emisión es igual al tiempo cero medido en el lugar de recepción sobre el corrimiento al rojo de esos fotones. Las diferentes duraciones de los segundos propios de cada marco determinan la velocidad de la luz en ese marco. La velocidad CR en el lugar de emisión es igual a la velocidad de la luz C0 dividida por el corrimiento al rojo de los fotones recibidos. Y la variación de velocidades de la luz en distintos marcos provoca que la medida del tiempo propio entre el inicio y el final de una fila de fotones siempre sea igual en todos los relojes de los distintos marcos de referencia temporal. Imaginemos que alguien en el marco 0 tira una piedra hacia arriba y la recibe de vuelta en un segundo 0. Y otra persona hace lo mismo en el marco R, tirando una piedra hacia arriba y recibiéndola de vuelta en un segundo R. Ambos habrán percibido la misma experiencia en tiempo propio. Sin embargo, un observador desde fuera de esos marcos habrá percibido que la persona del marco 0 vive como en cámara rápida y la otra como en cámara lenta. Pero ambas personas perciben todo normalmente en cada marco, porque todas las leyes de la física se cumplen con el tiempo propio de cada lugar. Y hasta aquí hemos llegado con este mecanismo teórico del avance del tiempo, construido sobre la base de toda clase de fenómenos que ya han sido observados y comprobados. Pero este modelo teórico del avance del tiempo también nos permite explicar otra serie de fenómenos que están siendo observados y comprobados. Las ecuaciones de Schwarzschild se cumplen en todo el campo gravitatorio de nuestro planeta Tierra. Como costumbre práctica, cada vez que vamos a analizar un campo gravitacional, lo primero que debemos hacer es verificar el tamaño del radio de Schwarzschild de la masa que provoca ese campo gravitacional. Si es muy pequeño, la reducción del tiempo en el vacío es casi igual en todo el campo y baja de golpe muy cerca de su agujero negro. Las variaciones del tiempo, del corrimiento al rojo y de las velocidades de la luz son insignificantes, salvo en observaciones de muchísima precisión. Nosotros estamos en la superficie del planeta relativamente cerca del centro de masa, pero la variación del tiempo propio es relativamente baja, tanto hacia arriba como hacia adentro, porque la masa total de la Tierra es relativamente pequeña en el ámbito del universo. Su radio de Schwarzschild es de tan solo 9 milímetros, casi 1 centímetro. Nosotros no percibimos variaciones del tiempo propio a distintas alturas en nuestra vida cotidiana, pero con la precisión de los relojes atómicos se hacen medibles. También se deben corregir los tiempos propios a 20.000 metros de altura en los relojes atómicos del sistema GPS para poder calcular con exactitud nuestra posición en la superficie. Y si aplicamos la ley del fotón, con el corrimiento al rojo de los fotones emitidos desde la superficie a distintas alturas, hay poca diferencia de corrimiento al rojo de los fotones enviados hacia el vacío. Y con la ley de la luz, también tenemos poca variación de las velocidades a distintas alturas. Al igual que el tiempo propio y el corrimiento al rojo en la curva de velocidad de la luz, se tienen variaciones notables, pero en la profundidad del centro de la Tierra, a pocos centímetros del centro de masa, donde nosotros no hemos llegado nunca para verificarlo. El Sol tiene una masa mucho más grande y su radio de Schwarzschild es de 3 kilómetros. Como ya vimos, desde los años 60, Irwin Shapiro constató que los fotones reducían su velocidad cuando doblaban pasando muy cerca del Sol. La primera constatación precisa de la disminución de la velocidad en un campo gravitatorio de los fotones que pasaban cerca del Sol fue hecha por las sondas Viking que aterrizaron en Marte en los años 70. Pero además se comprobó que las señales emitidas desde Marte llegaban a la Tierra con la misma frecuencia con que fueron emitidas. O sea, no se les comprobó ningún corrimiento al rojo dentro del campo gravitacional del Sol.
La distancia al Sol de los distintos planetas es muy grande, por lo tanto, la variación del tiempo propio de cada uno es bastante baja. Y lo mismo ocurre con el corrimiento al rojo de los fotones emitidos y recibidos entre planetas, y también la diferencia de velocidades de la luz. Pero todo cambia en el marco de una galaxia. El agujero negro supermasivo del centro galáctico en nuestra Vía Láctea, Sagitario A asterisco, tiene una masa de unos 4 millones de masas solares y su radio es aproximadamente de 12 millones de kilómetros. La forma práctica de calcular el radio de Schwarzschild de objetos muy grandes es medir su masa en cantidad de masas solares y luego se multiplica esa cantidad por 3 kilómetros. Sagitario A asterisco se encuentra situado a 26.000 años luz de nuestro Sol. Estamos bastante alejados del centro de ese enorme campo gravitacional. Pero una estrella en particular, S2, alcanzó la distancia más cercana a Sagitario A asterisco en mayo del año 2018, a menos de 20.000 millones de kilómetros, y su período orbital medido desde la Tierra es de poco más de 16 años, según fue publicado por Astronomy and Astrophysics. La detección del corrimiento al rojo gravitacional en la órbita de la estrella S2 cerca del agujero negro masivo del centro galáctico es muy alto, pero variable en su órbita altamente excéntrica, entre 1,95 y 3,7. En todas las estrellas muy cercanas al agujero negro, el corrimiento al rojo de sus fotones es muy grande. Supongamos que hubiera una estrella que gira a una circunferencia perfecta a una distancia r muy cerca del agujero negro, y tenemos que esperar un tiempo t0 de 10 años nuestros para que esa estrella dé un giro completo alrededor del agujero negro. Pero a los fotones que nos manda le medimos un corrimiento al rojo igual a 5. Entonces, el tiempo propio de giro de la estrella TR será de solamente 2 años propios. Si en las fórmulas físicas nosotros usamos nuestros 10 años medidos, al final terminaremos pidiendo materia oscura. Y también se forman campos gravitacionales colectivos cuando existe una concentración de muchos cuerpos masivos, como en el caso de una galaxia. Los campos gravitacionales individuales de cada cuerpo se suman, creando un campo gravitacional colectivo. Este campo es mucho más fuerte que el generado por un solo objeto debido a la suma de las masas. El efecto del lente gravitacional es un fenómeno predicho por la teoría de la relatividad general de Einstein. Ocurre cuando un objeto masivo, como una galaxia o un cúmulo de galaxias, deforma el espacio-tiempo a tal grado que la luz de un objeto más distante, al pasar cerca de ese cúmulo, se curva y puede ser amplificada y distorsionada. El campo gravitacional colectivo actúa como una especie de lente que puede desviar y enfocar la luz. Cuando la luz de una galaxia distante pasa cerca de un cúmulo de galaxias, la gravedad del cúmulo también curva la trayectoria de la luz. Este efecto ha sido observado y comprobado en muchos casos. Es una herramienta poderosa en la astronomía porque permite estudiar objetos muy distantes que de otro modo serían demasiado tenues para observarse con detalle. Además, proporciona información sobre la distribución de masa en los cúmulos de galaxias. Un caso famoso es el cúmulo de galaxias conocidos como Abell 1689, que muestra un efecto de lente gravitacional muy fuerte. Las imágenes de telescopios como el Hubble han capturado múltiples arcos y estructuras que son imágenes distorsionadas de galaxias mucho más distantes. En resumen, esos campos gravitacionales son una manifestación de la masa colectiva de muchos cuerpos, y los efectos colectivos de estos campos en estructuras masivas como las galaxias y hasta los cúmulos de galaxias pueden producir fenómenos observables como las lentes gravitacionales.
Entonces podemos afirmar que toda la materia bariónica del universo observable también debería formar un campo gravitacional colectivo. El CMB o fondo cósmico de microondas es una radiación muy tenue, pero puede detectarse con antenas especialmente sensibles. Los primeros satélites que detectaron el CMB fueron el COBE de la NASA, lanzado en 1989, y el WMAP, también de la NASA, lanzado en 2001. El satélite más reciente que ha estudiado el CMB es el Planck, de la Agencia Espacial Europea, lanzado en el año 2009. El proceso por el que se formaron los elementos ligeros en el universo temprano predice una cantidad específica de materia bariónica. Las observaciones del universo actual coinciden con esta predicción, lo que respalda la estimación de 8,8 por 10 a la 52 kilogramos. La afirmación de que la masa total de la materia bariónica dentro de la esfera del universo observable es de alrededor de 8,8 por 10 a la 52 kilogramos está respaldada por una sólida evidencia proveniente de observaciones astronómicas, la nucleosíntesis primordial y la radiación de fondo de microondas cósmico. Sin embargo, es importante tener en cuenta la incertidumbre de este valor y la actualmente aceptada existencia de materia oscura y energía oscura, que compondrían la mayor parte del universo, aunque todavía no las hemos descubierto. Desde la Tierra, observamos la superficie interior de una esfera con un radio de 13.800 millones de años luz de distancia. Un año luz equivale a 9,46 por 10 a la 15 metros. Por supuesto, esta distancia no toma en cuenta la hipótesis de la expansión acelerada del espacio universal, que tiene una aceptación generalizada a pesar de que todavía no se ha verificado la existencia de una enorme cantidad de energía oscura necesaria para que ocurra ese fenómeno. Desde 1916 conocemos las ecuaciones de Schwarzschild y el radio de Schwarzschild es crucial para comprender la estructura y el comportamiento de los agujeros negros en el universo. También es una predicción directa de la teoría de la relatividad general que ha sido confirmada a través de diversas observaciones y experimentos. Cuando se hace el cálculo para la materia bariónica del universo observable, se tiene un radio de Schwarzschild igual a 13,06 por 10 a la 25 metros. Y el radio hasta nuestro fondo cósmico de microondas de 13.800 millones de años luz es una distancia de 13,06 por 10 a la 25 metros, igual al radio de Schwarzschild. Pero nosotros no existimos dentro de un agujero negro. Sin embargo, las comprobadas fórmulas físicas tampoco producen resultados casuales. Todavía nos faltan elementos en el análisis del tiempo. Volvamos entonces al mecanismo del avance del tiempo. En este modelo teórico, todavía nos estarían faltando algunos elementos. Todo funciona bien si la demora cuántica universal delta D permanece constante. Pero, ¿qué pasaría si esa pequeñísima constante universal tuviera un cambio repentino en su demora y luego seguiría siendo constante? Esta posibilidad ya fue planteada por Henry Bergson. En 1921 dijo que si la simultaneidad cambia de golpe en todo el universo, no nos daríamos cuenta. Es decir, delta D es siempre igual y constante. Pero si, por ejemplo, de golpe se reduce con la mitad de su valor de antes y luego seguiría siendo una constante, no nos daríamos cuenta. Todos los movimientos se producirían al doble de rápido, pero nuestra vida seguiría siempre igual. Los relojes adelantarían su tiempo al doble, los latidos de nuestro corazón acelerarían al doble, pero nosotros seguiríamos percibiendo todo al doble de rápido. Nada habría cambiado en nuestra percepción de la realidad. Todas las leyes de la física se seguirían cumpliendo con el tiempo propio de cada lugar. El tiempo en el Sol se aceleraría al doble, igual que en la Tierra, y el Sol nos mandaría fotones con el doble de frecuencia, pero nosotros los recibiríamos con nuestro tiempo propio al doble de rápido. Todo seguiría igual que antes.
Pero inmediatamente después del momento de esa reducción instantánea de delta D a la mitad, habría en el camino unos 8 minutos de fotones llegando del Sol con la baja frecuencia de antes. Y por 8 minutos nosotros veríamos al Sol de color rojo. Henry Bergson estaba equivocado. Gracias a los fotones de antes podríamos verificar el cambio de la simultaneidad. Entonces, los fotones viejos son la herramienta para verificar variaciones del tiempo universal. Si hubiera corrimiento al rojo en los fotones viejos que recibimos desde largas distancias, eso indicaría que hoy tenemos una aceleración en el tiempo universal expresada en mayor cantidad de movimientos para el mismo lapso. Los fotones viejos son la herramienta física para verificar las variaciones en el avance del ahora en distintas épocas. Y si hay corrimiento al rojo, eso quiere decir que el tiempo propio nuevo se aceleró ρ veces el tiempo viejo. Ahora bien, ¿hay corrimiento al rojo en los fotones viejos que recibimos actualmente? Sí, está bien comprobado desde hace un siglo, y hay numerosas mediciones precisas hechas a los fotones recibidos desde las candelas estándar supernovas 1A, desde todas las distancias hasta bastante cerca del fondo cósmico de microondas. Y esta es la gráfica actual de corrimiento al rojo con el tiempo pasado medido en años luz de distancia. Ya sabemos cómo se han interpretado estas observaciones. Las teorías actuales, aceptadas mayoritariamente por la comunidad científica para estirar el espacio y las longitudes de onda de los fotones viejos, se requiere de una enorme cantidad de energía oscura que no existe. Tampoco pueden explicar el descubrimiento de galaxias tan antiguas muy cerca del fondo cósmico de microondas. Y ya se ha comenzado a hablar de una catástrofe de la astronomía. Si nuestros postulados actuales, que sustentan las teorías aceptadas por la mayoría de la comunidad científica, se confirmaran con cada nueva observación, no habría necesidad de proponer ideas diferentes. Pero este no es el caso. A medida que nuestra tecnología avanza, se comprueban más y más contradicciones teóricas. Estamos igual que Max Planck en diciembre del año 1900. El punto de partida es un análisis crítico de la situación actual. Hoy vamos a hacer un análisis diferente de este corrimiento al rojo de los fotones viejos. Repasemos nuestro modelo teórico del avance del tiempo. Hemos visto que es discontinuo, a saltos de un tiempo de Planck propio de cada lugar. En esta teoría del tiempo cuántico se define que todo lo que existe simultáneamente en el presente, en este preciso momento. En la filosofía del tiempo, el presentismo sostiene que solo el tiempo presente es real. El pasado ya no existe y el futuro aún no existe. Según esta perspectiva, el tiempo puede ser visto como una serie de instantes consecutivos del presente, uno a continuación del anterior, y el presente resulta en el ahora permanentemente real. Y todo lo que nos rodea aquí debe estar quieto hasta que transcurra un tiempo de Planck. Esa posición quieta de todo lo que existe es nuestro presente actual. No podemos decir que el tiempo avanza, porque a nuestro alrededor todo debe estar quieto hasta que se complete nuestro tiempo de Planck. Pero hay movimientos en muchos lugares del resto del universo que forman cada vez un nuevo presente universal. Entonces diremos que lo que avanza es el ahora, es decir, este instante, en cada instante del último presente universal. Para que el ahora avance, es necesaria una demora delta D entre el último instante y el nuevo instante universal, provocado por el cumplimiento del tiempo de Planck en otros marcos de referencia temporal. Cuando se hayan acumulado un cuanto de Q veces de demora universal delta D, se completa nuestro tiempo de Planck, y entonces se produce un movimiento colectivo a nuestro alrededor. Aunque delta D sea una demora muy pequeña, debe ser distinta de cero. De no ser así, la existencia del universo sería instantánea entre su origen y su final. Llamamos cuanto de demora universal delta D
a lo que hay que esperar entre dos instantes consecutivos. ¿Y por qué constante? Si no fuera constante, los fenómenos físicos serían caóticos. Los segundos de un mismo marco de referencia serían todos diferentes, y eso no ocurre. Son todos iguales, porque delta D siempre tiene la misma duración. Pero si delta D se fuera contrayendo poco a poco, a lo largo de miles de millones de años, los fotones muy viejos nos llegarían con corrimiento al rojo observable, como se lo medimos a todas las supernovas 1A a distintas distancias de la Tierra. Digamos que este es un marco de referencia temporal que a gran distancia en el pasado, en ese marco viejo, se producía un movimiento cada vez que se cumplía un tiempo de Planck viejo, cuya demora estaba determinada por Q0 veces el cuanto de demora universal delta D viejo, que nos forma un tiempo de Planck viejo igual a la cantidad Q0 movimientos universales consecutivos en el resto del universo por la demora cuántica delta D de aquella época. Y 1,85 por 10 a la 43 veces ese tiempo de Planck viejo nos dan la demora de cada segundo viejo. Pero en el marco de hoy, aquí en la Tierra, tenemos un delta D de hoy con menos demora, que nos forma un tiempo de Planck de hoy más corto, que cada 1,85 por 10 a la 43 veces nos da una demora menor para el segundo de hoy. Y la única diferencia que provoca estos cambios es el cuanto de demora universal delta D viejo a delta D de hoy. Entre un momento inicial y un momento final concreto del pasado, nos determinan la demora universal de un segundo en el marco viejo con cada instante universal del ahora separado por un delta D viejo. Y la demora del segundo viejo en el marco viejo se forma con 1,85 por 10 a la 43 movimientos separados por una demora Q0 por delta D viejo. Si la comparamos con la situación de nuestro marco de hoy, con los instantes universales separados por una demora delta D de hoy, con menos demora que el delta D viejo, el segundo de hoy tiene menos demora que el segundo viejo. Si el tiempo t viejo mide un segundo viejo en el instante final, para esa demora universal vieja, el tiempo de hoy es más de un segundo de hoy. El tiempo de hoy por el segundo de hoy es igual a la demora del tiempo viejo por el segundo viejo, que podemos llamar ley del tiempo viejo. Y la demora de un segundo viejo sobre la de un segundo nuevo es igual al tiempo t de hoy sobre el tiempo t viejo. Si un fotón era emitido desde el marco viejo con una frecuencia de FE ciclos por segundo viejo, hoy lo recibimos igual, pero con un segundo de hoy con menos demora y nos da una frecuencia recibida FR. El corrimiento al rojo de esos fotones viejos son la frecuencia FE emitida sobre la frecuencia FR recibida, igual a la demora de un segundo viejo sobre la demora de un segundo de hoy. Entonces le podemos agregar el tiempo t de hoy sobre el tiempo t viejo. Y se nos ha formado la ley del tiempo actual. El tiempo t viejo es igual al tiempo medido t con nuestros relojes de hoy sobre el corrimiento al rojo de los fotones viejos recibidos. Si observamos a cualquier fenómeno en el pasado, en las fórmulas físicas aplicadas a ese fenómeno, tenemos que usar el tiempo t medido con nuestros relojes de hoy dividido por el corrimiento al rojo de los fotones recibidos desde allá. Y la velocidad de la luz vieja de antes es igual a casi 300 millones de metros por segundo viejo. La velocidad de la luz de hoy es igual a casi 300 millones de metros por segundo de hoy. La velocidad de la luz sin interferencias c de hoy por un segundo de hoy es igual a la velocidad de la luz vieja por segundo viejo. Y la velocidad de la luz de hoy sobre la vieja es igual al segundo viejo sobre el segundo nuevo, que es el corrimiento al rojo que hoy le medimos a los fotones viejos. Y se nos forma la ley de la luz vieja, que medida con nuestros relojes de hoy,
es igual a la velocidad de la luz de hoy dividida por el corrimiento al rojo de los fotones recibidos desde aquel pasado. Y ahora recordemos a las señales luminosas con inicio y final concretos, como por ejemplo una explosión. Cada segundo viejo contiene 1,85 por 10 a la 43 movimientos del marco viejo. Y gracias a la variación de la velocidad de la luz, nosotros recibimos esa fila de fotones con 1,85 por 10 a la 43 movimientos por cada segundo de hoy. Y el tiempo t viejo que dura esa señal luminosa del pasado, nosotros la medimos con nuestros relojes con un tiempo t de hoy igual al tiempo propio t viejo de aquella época. Por lo tanto, ese tiempo que medimos hoy es igual al tiempo que duraba la señal luminosa original, y también es igual al tiempo t nuevo de nuestros relojes actuales. Pero si queremos medir la verdadera demora original de esa señal con nuestro reloj de hoy, tenemos que calcular el tiempo real de esa señal para usarlo en cualquier fórmula física de los fenómenos observados en aquel pasado. Y el tiempo real que mide la demora del segundo viejo por el segundo de hoy es igual al tiempo medido por la demora del segundo viejo. Si desde aquel pasado nos envió un fotón, hoy lo recibimos igual, sin cambios, porque viajó todo el tiempo a la velocidad de la luz. Y la frecuencia con que fue emitido es igual a la cantidad de ciclos Fe que entran en el modelo del fotón de Planck con el segundo viejo. Y hoy los recibimos con el modelo de menos Fr ciclos en el segundo. Y el corrimiento al rojo que les medimos es igual a Fe sobre Fr, igual a la demora de un segundo viejo sobre la demora de un segundo nuevo, igual al tiempo real de la demora de la señal original sobre el tiempo que le medimos hoy. Si a esa señal luminosa le aplicamos cualquier fórmula física, el tiempo real que debemos usar es igual al tiempo medido con nuestros relojes actuales por el corrimiento al rojo medido de los fotones de aquel lugar del pasado. Y se nos forma la ley del tiempo real. En este razonamiento está todo bien. ¿Pero hay alguna comprobación experimental de esta conclusión? Sí, desde los años 70 se observa la duración variable que les medimos a las explosiones de las supernovas 1A y el corrimiento al rojo de sus fotones, que así lo comprueban, en todas las distancias del universo observable. A determinada distancia, una supernova 1A comienza a enviar fotones en el comienzo de su explosión. Son candelas estándar para determinar a qué distancias ocurren, porque todas comienzan con el mismo material, siguen el mismo proceso y terminan con un núcleo de hierro. Todas tienen la misma demora, desde que empiezan hasta que terminan, de acuerdo al tiempo viejo de la época en que ocurren. La medida del tiempo que dura la explosión con nuestro reloj en la Tierra, por la ley de la fila, mide el mismo tiempo propio del lugar en que ocurre la supernova 1A. Y aplicando la ley del tiempo real, que debe ser el mismo para todas esas explosiones, es igual al corrimiento al rojo de los fotones que nos envía por el tiempo de la explosión medido hoy por nosotros. Y lo mismo ocurre con las supernovas 1, 2, 3 y todas las demás a cualquier distancia, con sus tiempos medidos y el corrimiento al rojo correspondiente. Y en todas las observaciones, el corrimiento al rojo de los fotones recibidos por el tiempo medido a cada explosión siempre nos da el mismo tiempo real, que es lo que duraban esas explosiones medidas hoy y aquí en la Tierra. Y esta es la comprobación de la ley del tiempo real y de la relación entre tiempo propio en el pasado con el corrimiento al rojo de los fotones que nos enviaron. Por lo tanto, no necesitamos energía oscura para estirar el espacio, como forma de explicar el elevado corrimiento al rojo que recibimos en forma creciente hasta el mismo fondo cósmico de microondas.
Pero no debemos aplicar la ley de la fila a las emisiones continuas de luz. A cualquier fenómeno en el pasado que observamos con emisión continua de luz, les podemos calcular el tiempo que marcarían nuestros relojes allá y entonces, dividiendo el tiempo medido por el corrimiento al rojo de los fotones recibidos desde allá. El corrimiento al rojo de los fotones recibidos desde el mismo fondo cósmico de microondas es igual a 1090. Esta medición se realizó en dos etapas principales. La detección inicial se hizo en el año 1964 en New Jersey por los científicos Arno Penzias y Robert Wilson. Mientras trabajaban en un radiotelescopio para calibrar antenas de comunicaciones, detectaron una señal de ruido constante que provenía de todas direcciones del cielo. Al principio, pensaron que la señal era una interferencia o un defecto de su propio equipo, pero después de 2 años de investigaciones, no pudieron encontrar ninguna otra fuente posible. Finalmente, llegaron a la conclusión de que la señal provenía del espacio. La confirmación y mediciones más precisas se hizo en el año 1965 en la Universidad de Princeton, en New Jersey, por el científico Robert Dicke y su equipo. Al enterarse del descubrimiento de Penzias y Wilson, se apresuraron a analizar sus datos y confirmaron que la señal correspondía al CMB. Desde entonces, se han realizado numerosas mediciones más precisas del corrimiento al rojo del fondo cósmico utilizando satélites y telescopios terrestres. Algunas de las misiones espaciales más importantes incluyen el satélite COBE de la NASA, desde 1990 a 1993, que midió con gran precisión el espectro del CMB, confirmando que se ajusta a un espectro de cuerpo negro con una temperatura de 2,725 grados Kelvin. También detectó pequeñas fluctuaciones de temperatura del CMB de aproximadamente una parte en 100.000. La sonda WMAP de la NASA fue lanzada en el año 2001 y operó hasta el año 2010. Mejoró la resolución de las mediciones de las anisotropías del CMB, proporcionando un mapa detallado del cielo en microondas y refinando los parámetros cosmológicos, incluyendo la determinación precisa de la edad del universo en 13.800 millones de años. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea fue lanzado en el año 2009 y operó hasta el 2013. Proporcionó el mapa más detallado y preciso del CMB hasta la fecha, con una temperatura promedio de 2,7255 grados Kelvin. Sus datos permitieron una mejor comprensión de las fluctuaciones del CMB y una determinación aún más precisa de los parámetros cosmológicos. Como resumen de los resultados, se comprobó que el corrimiento al rojo del fondo cósmico de microondas, conocido como corrimiento al rojo cosmológico, se estima en aproximadamente 1090. Por lo tanto, cada vez que en el fondo cósmico de microondas pasa un segundo propio, equivalen a 1090 segundos de nuestros relojes de hoy, que son 18 minutos y 10 segundos de hoy. Con el paso del tiempo viejo tan lento, la velocidad de aquellos fotones era de solamente 275 kilómetros por segundo, cuando nuestra velocidad de la luz actual son casi 300.000 kilómetros por segundo. Hasta ahora, nosotros hemos medido la edad de nuestro universo observable con el tiempo que tardaron en llegar los fotones del fondo cósmico de microondas, viajando desde que fueron emitidos a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo, cuando en realidad, en la primera parte del viaje, tenían una velocidad muy inferior. En los primeros cálculos aproximados, esos fotones tardaron 22.000 millones de años. Esa sería la verdadera edad del universo medida con nuestro tiempo de hoy. Por eso, las nuevas tecnologías están encontrando un universo muy maduro con viejas galaxias y muy viejas conformaciones astronómicas a tan poca distancia del fondo. Gracias a las supernovas 1A, se han medido
todos los corrimientos al rojo hasta la distancia de 13.600 millones de años luz. Cada año luz son 9,46 por 10 a la 15 metros. En la primera parte del corrimiento al rojo medido de los fotones recibidos desde distancias relativamente cercanas a la Tierra, desde 1929 se le ha interpretado que era el resultado del efecto Doppler lumínico, como si la luz fuera una onda. Y en la década de 1990 se midieron los altos corrimientos al rojo de supernovas 1A mucho más lejanas, y se interpretó que era producto de un alargamiento del espacio. Esto terminó en la conocida teoría lambda-CDM, que por ahora es aceptada por la mayoría de la comunidad científica, a pesar de que hasta hoy no se ha encontrado la energía oscura necesaria para estirar el espacio de todo el universo. Veamos el resultado de una explicación diferente. Con la ley del fotón, podemos calcular todos los tiempos propios de cada época. Por ejemplo, un minuto de hoy tiene la demora de 60 segundos de hoy. Pero 60 segundos de hoy tienen la misma demora que 3,33 segundos a una distancia de 13.600 millones de años luz. O sea, que cuando allá pasaba un segundo viejo, hoy tenemos la misma demora con 18 segundos nuevos de hoy. Cuando se hace el mismo análisis para el corrimiento al rojo de todas las distancias medidas, vemos cómo se va ralentizando el tiempo propio del pasado y cómo se va desacelerando la velocidad de la luz con la distancia. Aquí y hoy tenemos casi 300.000 kilómetros por segundo, pero a 13.600 millones de años luz de distancia, la velocidad de la luz es de menos de 17.000 kilómetros por segundo. Y ya tenemos nuevas herramientas para analizar el misterioso resultado del radio de Schwarzschild igual al radio del universo observable. Ya tenemos la curva de corrimiento al rojo de las supernovas 1A y el corrimiento al rojo que en el fondo cósmico de microondas aumenta hasta 1090, y la evolución del tiempo propio en el pasado disminuye tanto hacia el fondo que se acerca a cero, como el límite de los agujeros negros. Y nosotros existimos en el centro de la esfera que vemos formada por el fondo cósmico de microondas. Y actualmente, el límite del universo observable es la radiación cósmica de microondas con un corrimiento al rojo de 1090, lo que quiere decir que podemos ver al universo desde que tenía tan solo 380.000 años de edad. La palabra observable, en este sentido, no se refiere a la capacidad de la tecnología moderna para detectar luz u otra información de un objeto, ni tampoco si hay algo que detectar. Se refiere al límite físico creado por la propia velocidad de la luz. Ninguna señal puede viajar más rápido que la luz, por lo que existe una distancia máxima, llamada horizonte de partículas, más allá de la cual no se puede detectar nada, ya que las señales aún no podrían haber llegado hasta nosotros. Por lo tanto, esto es una imagen del pasado, de los primeros instantes cuando se originó el universo. O sea, es una imagen de la historia. Detrás del universo observable, en aquel momento, el tiempo era igual a cero. Eso es lo que nos indica el radio de Schwarzschild en el límite del universo observable, hasta que se produjo el primer instante inicial en todo el universo, en el momento que se originó el tiempo. En ese primer instante inicial del universo, había un neutrón cada 0,178 metros cúbicos del espacio universal, o sea, 56 neutrones cada 10 metros cúbicos. ¿Cómo llegaron hasta allí? La explicación que predomina hoy en la comunidad científica es la teoría del Big Bang. Actualmente, también se estima que los primeros instantes del universo tenían un corrimiento al rojo igual a la 10 elevado a 10, pero todavía no había fotones. Lo que indica ese valor teórico del corrimiento al rojo es la comparación con nuestro tiempo actual. O sea, un segundo original de aquel momento
hoy equivale a 10 elevado a la 10 segundos actuales de nuestro reloj de hoy, que equivalen a 317.097 años actuales, lo cual no es correcto. Ese corrimiento al rojo teórico era variable desde el tiempo cero hasta 380.000 millones de años actuales. ¿Por qué hubo que esperar 380.000 años de hoy para que aparezcan los primeros fotones? Ese tiempo propio eran casi 15 minutos de hoy. Los neutrones solos son inestables. Tienen una vida media de unos pocos minutos y se descomponen en un electrón, un antineutrino electrónico y un protón. La vida media de un neutrón era de 879,4 segundos propios, o sea, 14 minutos y 40 segundos, que son 380.000 años de hoy. Entonces se formaron los primeros átomos de hidrógeno, repartidos uniformemente, 56 átomos cada 10 metros cúbicos. Cuando esos primeros electrones emitieron los primeros fotones, todos esos fotones estaban uniformemente repartidos y hubo un máximo de 56 fotones por cada 10 metros cúbicos en todo el universo. Eso comprueba la homogeneidad y la isotropía del universo. El fondo cósmico de microondas, CMB, proporciona una evidencia clave de esta homogeneidad e isotropía a gran escala, mostrando pequeñas fluctuaciones que reflejan las semillas de las estructuras que se formaron más tarde. Con el avance del tiempo, el universo ya no es tan uniforme. Existen estructuras como galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos que representan concentraciones de materia. Entre estas estructuras hay grandes vacíos con muy poca materia, conocido como voids. Estas irregularidades en la distribución de la materia son las que formaron las estructuras que vemos hoy debido al aumento natural de la entropía que tiende a aumentar con el tiempo según la segunda ley de la termodinámica. A medida que el universo evoluciona, los procesos termodinámicos llevan una distribución más desordenada de la energía y la materia, contribuyendo a la formación de estructuras complejas. Por eso, con el avance del tiempo, el universo ya no es tan uniforme debido a irregularidades en la distribución de la materia que son las que formaron esas estructuras que vemos hoy, debido al aumento natural de la entropía. Mientras que el universo primitivo era más uniforme, las pequeñas irregularidades en la densidad de la materia se ampliaron con el tiempo debido a la gravedad y el aumento de la entropía, dando lugar a la compleja estructura que observamos hoy. Ya hemos visto que los primeros fotones fueron emitidos con una frecuencia de 1,74 por 10 a la 44 ciclos y una temperatura de 3000 grados Kelvin, que hoy forman el fondo cósmico de microondas con un corrimiento al rojo de 1090. Y hoy los recibimos con una frecuencia de 1,6 por 10 a la 11 y 2,7 grados Kelvin. Y aunque no lo podamos ver, a 22.000 millones de años de hoy, el universo ha evolucionado como lo podemos comprobar en las distintas esferas que vemos del pasado, sin que las galaxias se alejen unas de otras y sin expansión acelerada del espacio universal. Todo esto se explica con un simple modelo teórico del avance del tiempo, que se está demostrando día a día con los nuevos descubrimientos, gracias al avance de nuestra tecnología. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención.